La Sevilla de la primera década del siglo XX ha afianzado su carácter turístico. Numerosos viajeros llegados de todos los recodos del planeta caminan por sus calles y plazas más céntricas. Pero, y esa es la otra cara de la moneda, sigue siendo una ciudad de corrales de vecinos sometida a riadas y con grandes deficiencias sanitarias. En esa Sevilla, que despide al romanticismo decimonónico y a la sombra de la Giralda, en la porceginería, la calle Mateos Gago, de antes del ensanche, nace Estrella Castro. Y Sevilla entre sus torres, igual que la sultana, es igual que la sultana. Según la más fiable de las fuentes, Estrella Castro Navarrete nace el 26 de junio de 1912. Fue la menor de 12 hermanos, hija de padre gallego y madre malagueña, llamada Sebastiana. De la madre de Estrella, el tiempo en su leyenda almacena una y mil anécdotas. Se la describe como mujer salerosa, única y genial. Lola Flores, en su discografía, incluye una canción titulada La Sebastiana, donde se evoca la imagen de aquella mujer que sin duda prefigura a una Estrellita Castro también temperamental, ingeniosa y chispeante. Ay, que yo se la haga, si quién es por aquellos pies que es un aguacín. Ay, Sebastiana Sandy que la ando, Sebastiana Sandy que estoy, y adivina del qué, del cuándo, del sub y baja, del vengo y voy. La madre, la Sebastiana, era un personaje tan peculiar, tan grande en muchos sentidos, que hubiera sido muy difícil entender la vida de Estrellita sin su madre. Madre no es que artísticamente le aportara nada, lo que pasa que es que humanamente le aportó muchísimo. Donde iba la Sebastiana, la atención era casi más la Sebastiana que la propia Estrellita Castro, Sebastiana, de cuyas anécdotas todos conocemos miles, ¿no? De cuando le dijo a un camarero que le trajo una merluza muy cara, porque era tan cara, y el camarero le dijo porque ha venido en tren, y ella le dijo, pues habrá venido en coche cama, me imagino, la merluza, con lo cara que eso. Cuando a Alfonso XIII le llamaba señor rey, hola señor rey, ¿cómo está usted? O cuando ella quería cobrar siempre en billetes de a duro, porque era como, sabía contarlos, ¿no? Era un personaje tan maravilloso que influyó humanamente en Estrellita muchísimo. Del libro de los sueños parece sacada esta anécdota. Vivía en la plazuela de los Carros, en el barrio de la Macarena, y cuando tenía 6 años era ya popular entre los vecinos que me llamaban Comino. A esa edad hice mi primera salida. Pasaron por Sevilla unos gitanos con su oso y sus panderetas, sus bailes y sus canciones. Me quedé embobada horas y horas contemplándoles y luego hice ante ellos una exhibición de mis aptitudes. Al ver cómo cantaba y bailaba, me preguntaron si quería ir con ellos y yo les dije que sí. Y estuve 3 meses viajando. Estaba encantada con mi mendicante función de pedigüeña del platillo a cambio de vivir una vida a la medida de mis gustos. Existía en Sevilla, y queda hoy un azulejo como testimonio de una época, una prestigiosa academia de baile. Estaba situada en el barrio de la Alameda de Hércules. Era la academia del maestro Realito. Los pasos de la pequeña tornaban una y otra vez hasta ese lugar para ella mítico. Allí el maestro impartía sus clases de baile español. Desde un rincón, con la avidez de todo artista verdadero, observaba las evoluciones de los alumnos. En aquel lugar, un pianista ciego aleccionó de manera gratuita a la pequeña en cuestiones de cante, alumbrando así, y ya para siempre, el porvenir de Estrellita Castro. A la edad de 12 años, el álbum de su vida abre su primera gran página de oro. Es avisada por la duquesa de Bermejillo para que acuda a una recepción en honor a los reyes en los Reales Alcázares. Al finalizar, entusiasmada, doña Victoria Eugenia promete regalarle aquello que le solicite. Un mantón y una pulsera de brillantes y esmeraldas son espléndidos testigos de aquel día. El mantón estuvo con ella hasta la última de las horas. La pulsera acabó, sin embargo, en una casa de empeño. Es un caballero, guapo y altanero, que canta y galopa a todo correr. ¡Lo siente! Ese mismo año, bajo la recomendación de un aristócrata, el marqués del Valle de la Reina, se presenta bajo el sueldo de un duro diario en el Salón Imperial y luego triplicando la cantidad inicial en el Novedades.
El marqués del Valle de la Reina fue padre de quien pondría letra a una de las partes más grandes y más hermosas de la historia de la copla, Rafael de León. Y para ella va a escribir Rafael de León la primera canción, La Romería del Quintillo. Eso poca gente lo sabe, es la primera canción que va a escribir Rafael de León con Mostazo y que estrenará Estrella Castro. Ella fue la primera que le estrena a Rafael de León. Siempre sucede lo inesperado, y el por entonces gobernador Cruz Conde, usando como argumento la corta edad de Estrellita, le prohíbe cantar en lugares públicos. La situación en la casa familiar de los Castro rozaba por entonces los límites de la pobreza. El padre, que era un desastre, se gastaba todo lo que ganaba esa familia, que ganaba poco, y se lo jugaba, tenía una gran afición por el juego, y empeñaba todo lo que ella ganaba. Ella era muy graciosa, era una chiquilla graciosa que iba cantando por las calles, llegó a cantar hasta Palacio, hasta la Reina, como se podrá referir, y todo lo que ganó era para ir tapando eso y para ir dando de comer a los hijos. Ella quiso ser artista, y el día que la madre iba a empeñar ya las mantas y las sábanas para comer, como ella no tenía la edad, no podía hacerlo, fue cuando se presentó ante el gobernador y le dijo: me da usted la licencia o es que nosotros nos quedamos sin comer, porque no tenía la edad suficiente. Se la dieron. Se la dieron con una sola condición: debía cantar en una fiesta en la que asistiría el general Sanjurjo. En el calendario ha empezado a caer de modo inexorable la década de los 20. La relativa prosperidad desaparece a raíz de la Primera Guerra Mundial y se agudizan los conflictos sociales protagonizados por jornaleros del campo y obreros de las grandes ciudades. Aún rondan en la memoria colectiva los sucesos luctuosos de la Semana Trágica y el eco de la huelga general. Los sectores mayoritarios de la población española, y en especial los más desposeídos, se apartan irrevocablemente de la monarquía de Alfonso XIII. Los gobiernos no han conseguido realizar sus programas de regeneración de España, ni han eliminado el caciquismo que hiere de muerte el sistema. La guerra de Marruecos es una continua sangría de dineros y soldados de cuota. Valle Inclán nos pone ante los ojos de una España negra vista en los espejos de feria del Callejón del Gato. Durante 1923 va a abandonar el entorno de su ciudad. Un afamado empresario, Carceller, la lleva consigo al Eden Concert en el paralelo barcelonés. En pocos días triplica los 20 duros del salario primero. Toda una fortuna para aquella jovencita que no cesa de enviar dinero en una sola dirección. Un lugar de Sevilla donde su padre yace postrado por la enfermedad y donde uno de sus hermanos ha sido apresado por las nieblas de la locura. Mi padre le hizo unas canciones, una de ellas que se llamaba La Perolera, y salía, yo tengo que tener por ahí, pero claro, no la encuentro, y eso, que salía ella de gitana con los peroles, ¿me entiendes? Y me acuerdo que resulta cuando estuve en Barcelona, la canción decía, y al ruido del martillo, lo mismo vendo peroles que me canto un fandanguillo. Y en Barcelona, allí en los cafés que entraba ella, pues le daban con las cucharillas los vasos y eso. Eran todavía, pese a todo, tiempos de cuplé más que de copla. Lo cotidiano no había adquirido rango de milagroso. La pasión no se había abierto aún como una brecha en la voz de los artistas. Aquella flor de fuego, que iba a ser la copla, daba todavía sus primeros pasos. Eran entonces los días de más gloria para Pastora Imperio, Amalia Molina o Dora la Cordobesita, aquella a quien la joven estrella veía pasar por las calles y se quedaba contemplándola como si fuera una diosa. Como pionero de la copla juega un gran papel, yo creo, por una razón. En aquellos años el cuplé es el que realmente tiene la primacía artística, y ella es la que realmente empieza a poner sangre, pasión desbordada y sobre todo una gracia irreprimible en la canción. Confiado y seguro,
Carceller la lleva a la capital de España. Bajo el lema Estrellita Castro, el alma del arte cañí, derrama su gracia y su voz en los madrileños escenarios del Ideal, Eslava, Romea, Coliseum, Pavón y Price. Tiene entonces lugar su encuentro con Ramón Pérez, cómico a quien la memoria del espectáculo conoce como Ramper. Ramper, genial humorista, se había hecho famoso en aquel imborrable circo del Price. Allí presentó a Estrellita, quien llegaría a ser uno de sus mejores amigos. Finalizando la década, en el año de 1929, comparte cartel en Barcelona con Angelillo, en un espectáculo de Quintero y Guillén, La Copla Andaluza, que fue un éxito rotundo. Lo constituían un apartado musical con números flamencos y una segunda parte hecha de sainetes, estampas líricas y textos ambientados en una Andalucía rural. Se perpetúa así hasta lo indecible la imagen de una región mítica, repleta de sol y salpicada de ingenio. Un lugar donde nadie puede ser malo de veras, pobre del todo, ni irremediablemente desgraciado. En suma, un opio impagable, una visión grata en medio de los estertores de la dictadura. Hace suya por entonces una canción que ya no le va a abandonar nunca. María de la O. Era esta una de las más emblemáticas del repertorio cañí. Las canciones nacen en el seno del pueblo y vuelven a él ya para siempre en el momento en que alguien, poniendo sobre ellas las manos del misterio, las hace inolvidables. Castigo de Dios es la crucecita que lleva a vuestra María de la O. Bien iniciada, la década de los 30 tiene lugar su entrada en otro de los mundos posibles, el del cine. Su imagen aquí obedece a un tipismo resalado y temperamental, hijo de necesidades comerciales. Un cortometraje de 1933 se convierte en su debut ante las cámaras, Patio Andaluz. Es uno de los primeros intentos en cine sonoro del género folclórico. Pero el primer paso relevante de su andadura cinematográfica lo constituye Rosario la Cortijera, allá por el año prebélico de 1935. ¿Tú? ¿No has ido a saludar al señor Marqués? Luego iré. Lo primero eres tú. Perdona, así te engañé, que viento fluye fue, pa' donde soplaba el viento, que son las cosas del Todo menos serenidad hubo en las cosas del querer para Estrella Castro Navarrete. Aquella que había pedido que la enterraran peinada con su caracolillo, vio pasar ante sus ojos, sobre todo, amores fugaces que poco debieron dejar en su corazón. Desde su romance con el hijo de un fotógrafo apellidado Galán, fueron varios los hombres que compartieron su existencia. Pero fue Demetrio Corvi, sin duda, su representante y amante, el hombre de su vida. Con él comparte los años últimos, hasta que éste muere y la deja completamente sola, con sus recuerdos, sus fotos de santos y sus muñecas. Demetrio fue una figura, quienes lo conocieron, quienes conocieron a la pareja, una figura no demasiado beneficiosa para ella. Pero era su hombre, era su secretario, era su marido, era su padre, era su cocinero, era su atención, lo era todo, a pesar de que ella se desvivía muchísimo por él, desde luego trabajaba para él, ¿no?, en todo momento. La ancha y desventurada España se va a llenar de muertos.
El estallido de la Guerra Civil sorprende a Estrellita Castro en el madrileño Teatro de la Zarzuela. Pasa más de un año en la capital española y en 1937 se traslada a Valencia. En ambas zonas, los combatientes han hecho suya numerosas canciones de Estrellita. Sigue siendo un misterio descubrir cómo la música y la palabra proporcionan un raro consuelo en las más desgarradoras situaciones. Temblores de angustia sentí por mi cuerpo cuando estremecía le dije te quiero. Y con... Durante 1938 vuelve a Sevilla, pasando así a la zona nacional. Igual que se pone la flor del romero, ya la hace noche a la tribu en medio del limonar, por entre los limoneros. Los escenarios y el pueblo de Hispanoamérica sabían ya de su nombre y de su genio. En Argentina, Carlos Gardel le había enseñado a cantar tangos. Unos tangos que sin duda en boca de Estrellita fueron ceceantes y andaluces. En la calle Colón, a pocos metros del viejo Torreón, es un cotalle de un estilo antiguo. Gardel acudía con su aroma de viejo sapio del desamparo a verla al Teatro Maggio de Buenos Aires. Carlos Gardel muere en 1935. Cada vez que interpretaba alguna de las canciones de Gardel, las lágrimas acababan confundidas con su rostro en una hermosa estampa de gratitud para el maestro del tango. Años antes, al regreso de su primer viaje al continente hispanoamericano, se había encontrado con su primer gran éxito. Mijaca, de la que había versiones distintas alterando su estribillo y que formó parte del abecedario sentimental de los combatientes. La quiero, lo mismito Caetano, que me está dando tormento por culpita del querer. Mijaca. La canción había tenido su origen primero en dos compositores de enorme talla, Perelló y Mostazo. Que eran tan pobres a veces que tenían que pagarse, no tenían con qué pagarse la entrada para ver el espectáculo, los primeros espectáculos de ella. Fueron Perelló y Mostazo, dos grandes, sobre todo Juanito Mostazo, un grande de la copla, que murió joven. Sin embargo, el tiempo en el que vivió nos dejó unas obras que nos apunta a lo que pudo haber sido su desarrollo. Pues hablando de Mostazo podemos hablar de la altura de un Quiroga o de un Solano, indudablemente. Durante 1938 regresa al continente hispanoamericano, un lugar de la tierra donde fue acogida de modo más generoso que cualquier otro artista de la época. Ya estamos en La Habana. Oye, pues es muy bonita, ¿eh? Muy bonita, sí. Pero ¿qué va a ser de nosotros? Que ya no seas ave de mal agüero. ¿Qué va a ser? Nada. Oye, me voy a fumar yo aquí capuro, que va a quitar el sentido. Mundele con bafiote, siempre tan garcha. Las escasas monedas de antes son ahora muchas pesetas. El pueblo la quiere y los jefes de Estado la aplauden. El dictador cubano Batista la agasajó en el Teatro Blanquita de La Habana. Los cubanos la cubren de oro y aplausos y vibran especialmente oyéndola cantar La Morena de mi copla, el imborrable pasodoble dedicado a la sobria figura del pintor cordobés Julio Romero de Torres. Al modo de otras como Imperio Argentina, estando en Cuba, acude la llamada de Benito Perojo y se desplaza al Berlín nazi para rodar 3 películas en los afamados Estudios UFA. En la primera de ellas, El Barbero de Sevilla, encarna el papel de una gitana florista en el marco de una venta teñida con acentos de expresionismo alemán.
Una hermana en Sevilla de mi tierra, viva el tronillo, que en un barco de vela llega el día mío. Bueno, yo creo que el cine español de los años 30, el cine popular español, tanto el que hizo Estrellita con Benito Pelojo como el que hizo Imperio con Florian Rey, es un cine que visto ahora tiene una extraordinaria dignidad. Incluso hay películas como Los hijos de la noche que son una clara anticipación del cine neorrealista italiano, ¿no? Eso, vamos, lo ha dicho Roman Gubern muy certeramente. Entonces era un cine para lucimiento de unas estrellas, pero que estaba muy bien hecho. Digan lo que digan, vamos. Y además, no sé, yo ahora he estado revisando películas que se hacían musicales que se hacían en Francia. Yo te puedo asegurar películas de Mistinguet que eran bastante peores que las que se hacían aquí. Así es. Pero las madres no abandonan nunca a sus hijos. España va con nosotros y vivirá en nuestro corazón hecha recuerdos y esperanza y copla y suspiro. En la segunda de sus producciones alemanas es una sevillana que vive en Cuba enferma de nostalgia por su tierra. En dicha obra interpreta el patriótico y sentimental pasodoble que da título a la historia. Suspiros de España. Y hacer con ellos una mujer y hará cumplir su voluntad. En un jardín de España nací como la flor en el rosal, tierra gloriosa de mi querer, tierra bendita de perfume y pasión. España escalofrío a tus pies, suspira un corazón. Ay de mí, pena mortal, porque me alejo España de ti, porque me arrancan de mi rosal. Quiero yo volver a ser la luz de aquel rayito de sol, hecha mujer por voluntad de Dios. Partiendo del arquetipo de la gitanilla graciosa, Estrellita aporta un grado de genialidad que a veces es único. Yo tengo, por ejemplo, una grabación de Los cientos del reloj que es absolutamente magistral. Entonces, esa mujer que empieza haciendo el cine saleroso, haciendo el personaje así, podríamos decir, graciosillo, hay un momento en que ella sabe ponerse dramática y desgarrada como la que más, y entonces yo creo que alcanza unas cimas inconmensurables. Ay, ¿qué me quiere decir? ¿Qué artista? Pero artista de verdad. De esta que le echan el rojo y se ve la sombra en la cortina. Ay, padrino de mi alma, habla usted por la memoria de mi antepasado. Cállate. Ya he hablado con el empresario del teatro. La tercera de ellas, Mariquilla Terremoto, adaptación de una obra teatral de los hermanos Álvarez Quintero, es casi un trasunto de la propia vida de Estrellita. El ascenso de una niña sevillana hasta ser famosa cantando. Son los tres productos pintorescos por lo híbrido, pero a la vez dueños de espléndidos hallazgos de dirección y evidentes éxitos de taquilla. La majestad del sombrero
Por entonces, el ministro alemán Göring, con la mediación de Benito Perojo, la hizo llegar a presencia de Hitler, el cual, al margen de una determinada cantidad de marcos, le regaló esta frase: «Es usted la española más bella que han visto mis ojos», lo cual no deja de sorprender en un hombre dedicado a otro oficio, el de la muerte. Estrella, inocente en materias políticas, alabó siempre la cortesía del Führer. Antes de que concluyera nuestra contienda, viaja a Roma, dirigida también por Benito Perojo, en una película cuyo productor es un sobrino de Mussolini. Este propicia el encuentro entre el duce y la artista española durante el rodaje de Los hijos de la noche. ¿Por qué lloras, María Teresa? Es que me ha hecho usted pensar en los hijos sin padre, en los pobrecitos que pasan frío y miseria, en los hijos de la noche, como usted ha dicho. Me acuerdo de los que carecen de todo, de los que viven cara al cielo con el día y la noche por toda fortuna, de los que pasan frío y hambre y pena, en los hijos de la noche. ¡Elia! Benito Mussolini la obsequia con una sortija de esmeraldas y diamantes. Es este un episodio más a añadir en la leyenda que junta de triste manera a canción española y poder político. No solo los artistas folclóricos, mucha otra gente también se relacionó con el poder. Yo imagino que esto depende del momento personal de cada artista. Tú no olvides que en general, todas esas artistas salen casi de la más absoluta miseria, se quedan deslumbradas con la riqueza y desde luego se quedan deslumbradas con el poder. Entonces no es de extrañar que en algunos casos pues sucumban a ese encanto. Yo nunca he creído en la erótica del poder, sobre todo teniendo en cuenta lo poco eróticos que son todos nuestros políticos, pero en fin, parece ser que esto existe, ¿no? Entonces pues es inevitable. Pero yo cuando escucho a un artista, escucho lo que me ha dejado, y esos son unos discos o unas películas. Lo demás, pues allá él con su conciencia, no sé. Comprendo tu alegría al encontrarte aquí, siempre metida en un pueblo. ¿Qué estás hablando? ¿Un pueblo en Sevilla? ¿Qué sabes tú de eso? Déjalo en la gloria y habrás acertado, don Claraboya. En 1941, de nuevo ante las cámaras, con Luis Marquina de realizador, rueda Torbellino. Frecuentes escenas con personajes de etiqueta o manjares espléndidos abundan en estas películas y son un insulto para el español de a pie que fuera de las salas cinematográficas se encuentra con una realidad gris, pero que de algún modo y por un instante olvida todo aquello con canciones como El Laurel o Lola, la de los brillantes. Lola, la de los brillantes, tiene un amante que la hace de pena, y cuando la Lola canta se le quiebra la garganta como si fuera a llorar. Y las que están en lo cierto van diciendo por ahí que al penar que está en el puerto han visto a la Lola las murallitas de Cádiz. Dicen que están derribando y en ti todo el mundo no hay quien contigo haga otro tanto, porque aquel de veras se te asola y no hay otra flamenca como la Lola, que quiere con fatiga ni ahora ni antes. Hay quien gana la Lola de los brillantes. Un hombre vino de Cuba, que la bizcocha
Los años 40 son para Estrella Castro años de giras difíciles por diversas ciudades y pueblos de la geografía española. De menta y ajonjolí, que fue una noche de luna, que fue la tarde de Amorín, y de Cádiz a María, canta el novio de la lirio con una voz colorida. La acompaña por entonces uno de sus más emblemáticos pianistas, José Pérez de Moradiello. En esta fecha ella tenía un novio, un señor que era de Galicia, y resulta que era el que le financiaba el espectáculo y eso. Y este hombre estaba en sus negocios, por allá por Galicia, en sus negocios, pero de vez en cuando aparecía, en fin, venía a visitarla a ella. Y me acuerdo que llevaba un humorista que estaba entonces de moda, en aquella fecha estaba de moda, un tal Camilín, que era un buen humorista. Total, que cuando llegaba este hombre ya y llegaba allí y veíamos ya, no me acuerdo cómo se llamaba, le decían, se ponía el humorista, Camilín, se ponía, niña, prepara las maletas que ya estamos en Madrid, efectivamente. Nada más que aparecía el novio, ya 10 o 12 días de descanso, punto, el mundo para Madrid. Cuando al mundo mi persona se asomó, ejeré de la frontera donde nací, me encontré con estas manos para separarme esta cara y... El tiempo no perdona, e iba colocando otros nombres luminosos en el cielo y en la pantalla de la noche española. Lola Flores y Juanita Reina comienzan a brillar con su propia luz. Y la aurora boreal, más a nadie en esta vía, y lo digo con razón, vale para mí esta alegría que llevo en el corazón. Estrella ayudó mucho a Carmen Sevilla, su ahijada, hija de Antonio García Padilla, autor de las letras de algunas de sus mejores canciones. Le llevé unas canciones de mi padre al Teatro Calderón y yo no pensaba trabajar, pero como ella sabía que la niña de Padilla, como me llamaba, sabía bailar la sevillana, me subió al escenario y me dijo, ¿tú sabes bailar sevillana? Digo, sí señora. ¿Tú te atreverías a ir a bailar una sevillanita? Digo, sí señora. Venga, sube ahí. Y era, ¿qué pasa algo? Ah, bueno, sigo, bueno. Pues efectivamente subí al escenario del Teatro Calderón con 14 añitos, con calcetines, y bailé la sevillana porque era un cuadro de la patria chica, eran los aragoneses con los sevillanos que se peleaban. Y ahí me quedé. Me quedé con mi madre gustándole mucho, que me quedara mi abuela que para descanse, pero mi padre no quería. Y Estrellita le dijo, Padilla, bueno, ¿y por qué usted no quiere que su niña se venga conmigo? La niña. Hombre, Estrella, usted sabe los peligros, es muy niña, muy joven. Y dice, mire usted, Padilla, su hija, si quiere ser puta, es igual en un escenario que detrás de un mostrador. Así que no me hable usted mal, la niña se viene conmigo. Carmen Sevilla se incorpora a la compañía y realizan juntas numerosos espectáculos en giras donde no dejaron de abundar las dificultades. Y de esto me quiere buscar, le diré que esa te va a ver, que junto a mi boca para lorar, con el trepeletri, con el trepeletrón, con el tripeletrepelitri, con el tripeletripelitron, con el tripeletripelitri, con el tripeletripelitripelitrón. Cuando íbamos por esos pueblos de Dios de España, que sería del 48, 47, 48, no, el 49 ya hice la primera película Jalisco canta en Sevilla yo. Pues esta mujer me decía, Sevilla, niña, que hoy no me encuentro yo muy bien, era un pueblo mejor, pues de aquella época cenicero, o yo qué sé, porque yo no me acuerdo, pero de cenicero sí me acuerdo porque los trajes estaban colgados desde en el escenario debajo y cuando zapateaban nos caía todo encima de nosotros. Pero Estrella, ponte mi traje.
y como yo sabía en los pasodobles que ella cantaba ella uno de castellano de mi padre, que para descansar, era Sevillano Patio Moro, barrio de la morería, el recuerdo triste morón, el querer que yo tenía, Sevillano Patio Moro, al llegar la madrugada, yo ya me acuerdo, bueno, no me acuerdo, bueno, pues ese Sevillano Patio Moro me lo cantaba yo porque en casi todos los pueblos, y la ovación que me daban porque la gente se creía que yo era Estrellita Castro, ¡bah! Y me decía ella, desde el entrecortina me decía, Granúa, que te estás llevando todos mis aplausos sin vergüenza, que esos son míos. Le digo, pues sal tú, le decía yo, sal tú. Y yo salía con mi traje de ella precioso y cantaba siempre, no siempre, todos los días ni nada, pero de vez en cuando ella estaba un poquillo rosadilla para descansarse porque ella llevaba todo el peso del espectáculo. Me hacía cantar el pasodoble Patio Moro Sevillano, que ya no, ni me acuerdo, pero era muy hermoso, era de Estrellita hija. Mira, esto lo llevo aquí. Fuera de aquí, hombre, espera ya. Pero bueno, no me avasalles, mujer, si es que estaba colgando mi ropa. Mejor cuélgate tú y avísame para yo poder tirarte de la lengua, que en mi cama no ronca tú más. ¡Viva la decencia! Pero vas a seguir lo mismo que allí. 2 meses durmiendo en el pasillo con el loro. Animalito. 2 meses de penitencia. Y 30 años que te faltan. Porque figúrate tú, si allá separé mi cuerpo, aquí que hay divorcio. Y yo por mí yo me siento divorciada. ¿Con qué hablan de ustedes? Y más respeto. Este no es marinero con esos pies. ¡Arriba y arriba! Gitana tenías que ser, de 1953, donde acompaña en un pequeño papel a su ahijada Carmen Sevilla, marca el inicio de su lento adiós al mundo del cine. Estrella Castro, que había sido sin embargo una superviviente desde el mismo día de su nacimiento, seguía actuando por escenarios de una España cada vez más ancha y más ajena. La televisión pronto llegará. Un país que se abre ya del todo y de manera clara a otro mundo nuevo. La televisión pronto llegará. Y yo te diré que te quiero, mi vida, que te quiero. Pronto llegará. No me mires mucho, mamá, que no soy bonita. Oiga, ¿con quién hablo? ¡Antonia! La película Casa Flora constituye un último y casi patético retrato de una de las actrices que nos ha dejado el legado más temperamental y chispeante del cine popular español. Lo juro por mi salvación. ¿Y el loro? El loro es un toro loquito perdido y comiendo el tío más que un sabañón. Voy a echar un traguito para aclarar el garnate antes de empezar. ¿Y de qué mi arma, casallo mollate? No me gastes broma ni tengas tomate de agua mineral. ¿Sabes la oración de los 6 caballos? Como un papagayo. Pues pon atención y veslo diciendo, llevándome el son, mientras te encomiendo y voy removiendo la bola redonda del rey Salomón. Los últimos años de Estrellita fueron unos años de decadencia, especialmente por la figura de su marido amante, Demetrio. Demetrio le escondía el dinero. De hecho, cuando murió Demetrio, se encontró muchísimo dinero en la casa. Le escondía el dinero para que ella creyera que no había dinero y trabajar. Para que trabajara, para que siguiera. No sabemos si lo hacía por dinero o porque entendía que la única forma de que Estrellita sobreviviera fuera trabajando. Muerto su compañero Demetrio Corvi, los últimos años los vive abrazada al recuerdo de su casa madrileña de la calle Silva. Vivió esos días rodeada de flores, retratos de santos y también de aquellas muñecas que sus primeros años le habían negado de modo tan injusto. Pero el tiempo iba marcando la hora del adiós en su reloj inmisericorde. Viajaba Estrella en sus últimos años, apresuradamente también, al fondo de la ceguera, y caminaba ya de un modo patético por las calles de un Madrid que cada vez le era más ajeno. Cuando su marido, Demetrio, murió, estaba en la clínica Puerta de Hierro, yo vivía muy cerquita de allí, y entonces pues me iba todas las tardes a hacer la compañía porque no iba absolutamente nadie, estaba completamente sola, y a mí, pues aparte de lo mucho que la quería, me hubiese dado pena de cualquier otra persona, porque si hay algo malo en el mundo es verse solo, ¿eh? La soledad cuando tú la quieres es buena, pero cuando te la impone la vida es tremendo.
Una herida jamás cerrada en el corazón de Estrella Castro fue el olvido de su ciudad a la hora de hacerle un homenaje de altura. Un azulejo en la antigua calle del Tomillo, colocado en 1978, corrige este error y recuerda hoy a los transeúntes el nombre de una niña que en los primeros años del siglo caminaba por las calles de Sevilla. Desde la Macarena Plazuela de los Carros hasta la Academia del Maestro Realito, sugestionada por el contenido de una música que agranda su propio corazón y el de numerosas generaciones de españoles. Caminó bajo el cielo hoy desteñido de entonces, y acaso en algún otro siga haciéndolo eternamente.